Dios te bendiga, Dios te guarde, querida audiencia de Cristo. Que papá Dios te me ilumine cada día de tu vida y que Él sea tu guía y tu protector, que Él sea tu entrada y tu salida en el nombre de Jesús. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y comparte este video que sé que le será de mucha bendición. Lo que quiero hablarte ahora es un poco de mi testimonio, ya que es muy largo. Quiero hablarte cómo yo vine al Evangelio, cómo Dios me llamó, gloria a Dios. Yo soy una muchacha que soy nacida en el Evangelio. Mis padres, mi papá no era cristiano, pero mi madre sí. Mi padre venía de generación de eso de brujería, de idolatría. Mi madre era cristiana, hija de padres cristianos. Y pues mi padre de Salcedo, mi madre de acá de la capital. Ella nació en otra ciudad, pero ella residía aquí en la capital. Mi padre de Salcedo, mi padre, él entró a algún tipo de religiones, como la Testigo de Jehová y algunas otras más, lo cual le permitían que él viajara para la capital. En uno de esos tiempos él conoce a mi madre. Pues mi madre se casa con él, se va de la casa, se casa con él. O sea, no se va así por irse, sino que el padre de mi papá va con mi mamá a pedir la mano de mi mamá y pues se casan. A pesar del tiempo, mi madre dio a luz. Nosotros somos 7 hermanos. Pero cuando yo nací, me cuenta mi madre que yo a la edad como de año y medio, aconteció que mi madre estaba trabajando. Mi padre no tenía empleo en ese momento. Y mi madre cuando salió me había dejado un poco enferma. Estaba como media calientica. Él le dijo a mi papá que me chequeara. Bueno, mi papá al ver que yo estaba dormida y no molestaba, pues él nunca se acercó a mirarme. Cuando llega mi madre del empleo, que llega, él le pregunta a mi papá que él está afuera y le dice, tú, ¿y la niña ha despertado hoy? Yo no había comido nada de que mi mamá se fue en la mañanita y eran las 11, casi las 12 del mediodía. Y mi papá dijo, no, ya no he despertado. Y mi mamá dijo, ¿por qué tú no la has chequeado? Ella está medio enferma. Y cuando mi mamá va a chequearme, que me coge en sus brazos, mi mamá va a ponerme el seno. Y cuando va a ponerme el seno, ella nota que yo estoy muy caliente. Y cuando nota que yo estoy muy caliente, llama a mi padre y le dice, pero Ramón, la niña está muy caliente. Y en lo que ella está hablando con mi padre, a mí me da una trombosis. La trombosis viene sobre temperaturas altas. Yo le convulsioné en las manos. Y cuando yo le convulsioné en la mano a mi madre, que viró los ojos, mi madre se asusta y empieza a moverme y me echa agua y empieza a moverme. El caso es que yo como que me le degüezo a mi madre en las manos. O sea, literalmente la fiebre, la trombosis que me dio, yo me morí. Mi madre empieza a llorar, mi padre me coge en sus manos. Ya mi padre en ese entonces era cristiano. Mi padre me coge en sus manos y mi padre se embala. O sea, mi padre camina hacia el médico, coge un motor y me lleva hacia el médico. Cuando me llena hacia el médico, yo ahora soy un poquito más de piel más clarita, pero yo era más morenita cuando era más pequeña. Y cuando estoy ahí, mi padre, me cuentan entre mi padre y mi madre, que cuando él me lleva al médico, eso me lo cuenta mi padre porque mi madre estaba en la casa, ya la gente allá abajo en mi casa sabía que yo me había ido muerta por cómo me llevaron. Ya ellos sabían que yo no tenía vida. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Ya ellos habían dado todo por perdido. Ya ellos sabían que yo no, porque me llevaron, yo no respiraba. Mi papá era de la defensa civil, los primeros auxilios. Mi papá sabe que ya yo estaba muerta. Y mi madre también lo sabía. Y cuando mi padre llega al médico, le dice, haga algo por mi niña. ¿Y qué le pasó?
se le subió mucho la fiebre y la niña me convulsionó en las manos. Y el doctor le dijo, pues no hay más nada que hacer. La niña está muerta. Y le dijo, ¿cómo que la niña está muerta? Usted es un doctor, haga algo por ella. Y el doctor, según me cuenta mi padre, me deja tirada en la camilla. Sin esperanza, porque yo llegué muerta al hospital. Sin esperanza de que yo tuviera un aliento de vida. Sin esperanza de vivir. Y cuando el doctor le da la espalda, le dijo, no hay nada que podamos hacer por ella. Después que me toman los ritmos cardíacos y toda esa cosa, que vieron que mi corazón no latía, el doctor gira, da la espalda y se va antes de otro paciente. Y mi padre me cuenta que él estando allí en sala, le dijo, Señor, tú me diste esta niña y hasta ahora tú no me has mostrado de que tú te la vas a llevar. Padre, yo te pido que tú la resucites ahora. Mi padre, orando en la mente, empieza a decretar y empieza a hablar y a reprender el espíritu de muerte sobre mi vida. Una niña de apenas 1 año y medio. Y cuando mi padre hace esto y empieza, porque ya mi padre conoce el hábito espiritual de los demonios y también conoce el hábito espiritual ahora de Dios, porque él es cristiano. Y cuando mi padre empieza a orar y a declarar vida sobre mí, él dice que automáticamente yo empecé a respirar. Y cuando empecé a respirar, hago como a mí, como que hizo como así, como cuando te dan como electroshock. Y me resucitan. Y mi papá ve y yo empiezo a llorar y mi papá me carga. Los doctores a oír se viene de donde está y va a ver qué es lo que pasa. Y cuando el doctor ve que lo que estaba muerto había recibido vida, él dijo, pero ¿y qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque esa niña usted la trajo muerta y ahora yo la veo viva. ¿Qué pasó? Y mi padre le dice que es un milagro que el Señor ha hecho sobre mi vida, que me ha devuelto a la vida. Ese doctor hasta se convirtió, según escuché el testimonio, por el milagro tan grande que Dios me había hecho sobre mí, que me había resucitado. Me siguen contando que cuando mi padre va conmigo, el doctor me chequea a ver que todo está bien, yo no tengo ningún tipo de anormalía en mi cuerpo. Cuando van bajando, que mi padre a las horas va bajando hacia la casa, él encuentra que la casa la tienen barrida. La casa la tienen con la silla puesta y con la caja de muerto en camino para ya entrar el cuerpo de la niña que había muerto. Y cuando mi padre llega, al llegar y él ver este escenario, dijo, pero ¿y qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Es que acaso ustedes no se dan cuenta que la niña está viva? Y él mismo empieza a reempujar todas las sillas y empieza a reempujar todo lo que había en el medio. Él dijo, desarmen, quítenme todas esas cosas, porque la niña no está muerta, la niña está viva. Y incluso las personas que en aquel lugar habitaban, se sorprendieron a ver que él había llegado conmigo con vida, porque ellos sabían que ellos me habían llevado muerta, donde ya yo no respiraba, donde ya yo no tenía más nada, ni síntoma de vida. Ellos vieron que el Señor había hecho un milagro sobrenatural sobre mi vida y ellos mismos se sorprendieron de la magnitud del milagro que el Señor había hecho en aquel lugar. Le estoy hablando que yo nací en el 94. Si yo tenía 1 año y medio, estaba cursando el 95 para el 96. Del año 1995 al 96 estaba cursando, porque si yo tenía 1 año y medio, yo soy del 94, estaba cursando ese tiempo. Y cuando yo fui creciendo, vuelvo y les reitero, vengo de familia que son brujos. Mis ancestros, la familia de parte de mi abuelo, eran brujos. Mi abuela, de parte de mi abuela también, ella examinaban con cierto espíritu. Y yo desde niña, aunque no lo veía en mi padre, lo veía en mis abuelos. Y yo me acuerdo que siendo pequeña, alrededor como de algunos 4 o 5 años, siempre
mi abuelo tenía un cuarto que era su habitación, pero en esa habitación él tenía campanas. Y esas campanas cada cierto tiempo sonaban. Y cuando él sonaba, él tenía que entrarse allí. Pero cuando tú ibas al cuarto, él no estaba en la habitación. Él no estaba allí. ¿Dónde estaba? No sé. Él le prohibía a nosotros como niños entrar a la habitación. Él decía, ningún niño que me entre aquí, yo estando ni no estando, que no permito que entre ningún niño. Y yo me acuerdo que una de las veces donde a él le sonaba la campana, él fue, y cuando fue, uno de mis hermanos pequeños entró llamando a mi abuelo. Y cuando entró, cuando sale me dice, Yacel, papá no está ahí. Le digo, yo, ¿cómo no está ahí? Si yo lo vi entrar, papá entró ahora mismo. No, él no está ahí. Yo empecé a tener miedo, porque si yo veo a mi abuelo entrar y ahora mi hermano me dice que no está ahí porque él entra a entrarlo y no está ahí, yo digo, pero ¿dónde estará mi abuelo? Horas y horas después, cuando mi abuelo pasaba eso, pasaban muchas horas. Y horas después, mi abuelo, cuando regresa, sale y empieza a reclamar. Le dijeron, uno de ustedes tú vas dentro de la habitación, no me entre el cuarto, que a mí no me gusta. Y yo me acuerdo que eso era diario. Yo me acuerdo que eso era diario. Personas iban diario a la casa de mi abuelo a hacer trabajos de brujería, a hacer trabajo de amarramiento y muchas cosas más. Y en uno de los tiempos, ya cuando yo vengo creciendo un poquito más, mi abuelo me jala y me dice, me lleva al colmado, me compra un yogur y me dice, mi niña, ¿tú ves lo que yo hago? Y le decía, sí, papá. Él me dijo, eso es malo. El adorar cuadro es malo. Nunca lo haga. Y yo me quedaba como ingenuamente niña, pero me quedaba pensando. Y él me decía, aunque tú veas que yo haga esto es malo, no lo haga, a Dios no le gusta. Oíste, mi niña, cuando tú crees que sea grande, no lo haga. Señores, yo amaba a mi abuelo. Cuando yo era niña, yo era débil con mi abuelo. Y cuando mi abuelo me decía eso, me decía, porque el lugar de donde yo nací son idólatras hasta más no poder. Son brujos y todo lo que tenga que ver con brujería. Yo soy de allá de aquí de Santo Domingo, en Salcedo. Eso se llama pertenece al Cibao, para allá abajo, para Salcedo. Mis queridos hermanos, y nunca se me olvida esa palabra que él me dijo eso. Y yo me acuerdo que meses después, él fallece en un accidente. Él se había retirado un poco. Cuando él me dice eso, a los meses él empezó un poco a retirarse de esos cuadros. Y esos espíritus lo molestaban, lo torturaban, le hacían muchas cosas. Y él ya quería alejarse de eso. Y cuando él se está dejando de eso, él tiene un accidente. Pero antes de tener un accidente, ese día él había discutido con mi madre por uno de mis hermanos. Porque en ciencia cierta, él no quería saber mucho de mi madre. Cuando una persona brega con espíritu inmundo, cuando alguien es cristiano o alguien tiene algo de parte de Dios, no puede, no soporta a esa persona, lo trata mal, lo insulta y le insulta hasta a los hijos. Ese día había tenido un inconveniente con mi madre sobre mi hermano, el sexto. Mi hermano había hecho como algo y ellos discutieron y él le dio una pela a mi hermanito. Ese día él se iba para el trabajo y él tuvo un accidente, lo cual la mitad de su cerebro cayó afuera. Él pudo llegar con vida al hospital, pero él no hablaba. Él no hablaba. Mi madre, cuando fue a visitarlo, mi madre dijo que él le vio esos ojos de angustia como pidiéndole perdón, como diciendo, perdóname por lo que te hice ahorita, perdóname. Y así, hacía una mirada como que estaba siendo torturado. Y él a los varios días falleció. Cuando mi abuelo fallece, yo empecé a sentirme mal, porque como le digo, yo amaba a mi abuelo. Individualmente, de como él fuera, yo lo amaba. Y cuando mi abuelo murió, yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo, incluso siendo una niña, cuando ustedes saben, cuando alguien muere, hacen comida y esas cosas para la persona afuera. A mí me habían dado un mulo de pollo
Y yo le decía que no, que yo no quería comer porque ese era el mulo de mi abuelo. Y si me daban cualquier parte de pollo, yo decía que ese era parte del cuerpo de mi abuelo. Y yo duré un tiempo en depresión donde yo no comía siendo niña, donde yo me angustiaba y no superaba la muerte de mi abuelo. A pasar los años, ya cuando tengo creo que como algunos 7 años, por ahí 6, 7 años o más, no recuerdo mucho, pasan anomalías en mi casa. ¿Cuál es este tipo de anomalía? Donde tío mío empiezan a montarse el espíritu. Donde tío mío, literal, con sus manos le daban a una pared de cemento con bloc y hacían un hueco. Donde si le daban a una pared de tabla, la derrumbaban. Y yo me sentía como extraña porque yo no entendía ningún tipo de esta cosa. Y pasa que al pasar el tiempo, ver eso en mi tío, yo decía, pero está raro. Bueno, aconteció que siempre cuando mis hermanos llegaban de trabajar, eran adolescentes cuando llegaban a trabajar, mis padres, nosotros nunca estábamos ahí, siempre estábamos jugando porque nuestros padres nos mandaban a jugar para afuera. Pero llegó un día donde mi hermano le tocó entrar y yo estuve presente. Y cuando mi hermano entró a la casa, yo me acuerdo que mi hermano cuando iba a entrar, mi padre le dijo, ¿qué hiciste de trabajo? ¿Pudiste trabajar? Y él le dijo, sí, pero nada más pude conseguir 10 pesos. 10 pesos en aquel entonces eran 10 pesos. Y él le dijo, pues tú no trabajaste mucho porque tú estás de esta mañana. El caso es que a mi hermano le daba un poco de vergüenza trabajar. Era limpiando botas y a él, siendo adolescente, le daba pena con las niñas. Hembra, adolescente al fin de que lo vieran trabajando y esa cosa. Y cuando acontece esto, que él entró a un pie en la casa, mi hermano, como de 15 o 16 años, o menos, empieza a hacer una reacción. Y empieza a actuar como con burla. Y yo me acuerdo que ahí, mis padres me mandan algo para afuera, pero yo entré de una vez porque yo me asusté a ver a mi hermano con ese comportamiento que yo no lo había visto. Y cuando llego y entro, le digo a mi hermano, yo me quedo mirando. Y cuando me quedo mirando, yo veo que ese demonio habla por la boca de mi hermano y dice, tú no tienes autorización de reprenderme, le dice a mi papá primordialmente. Y él le dice, porque tú sabes que tú me lo entregaste a él. Y cuando él dice eso, yo no estoy entendiendo nada. Y el espíritu inmundo le dice, ¿tú quieres ver que yo agarre y lo mate? Y cuando él le dice eso, yo niña al fin, mi hermano pudo subir a flote. Y le dijo, no me mate, por favor, no me mate. La voz de mi hermano sonó. Y yo me entristecí y cogí todos los cuchillos de mi casa, todo lo que era afilado. Yo lo cogí de mi casa y me fui para afuera. Y yo, auxilio, por favor, ayúdenme, que alguien quiere matar a mi hermano. Y había una bruja arriba que vivía, de donde vivíamos, vivía como a 4 casas. Y ella sale huyendo. Y cuando ella sale huyendo, se pone en aquel entonces, la casa en los campos eran de tabla. Ella empieza a hacer como simulacro de letras con el dedo en la puerta y empieza a hacer oraciones. Y cuando empieza a hacer oraciones, ella me dice, tranquila, que yo sé que quien está ahí, él no le va a hacer daño. Y yo me quedo así como que... Y una hija de ella vivía a distancia de nosotros. Vivía alrededor como a una esquina. Y la hija de ella viene desde allá arriba huyendo. Con un refresco rojo y con unas flores. Y ella dice, háblale a tu papá y dile que si yo puedo entrar, que yo sé quién es que está ahí. Y él me dijo que le traían un refresco rojo y unas flores. Dios mío, Padre. Santo Jesús. Y cuando yo entro en el fin, yo le digo, papi, hay una mujer, esta fulana está afuera. Ella quiere entrar. Ella dice que ella sabe qué es lo que tiene mi hermano. Y que eso le dijo a ella que le llevara un refresco rojo y unas flores.
Cuando ella entra, ella manda a comprar el refresco rojo, porque ya no lo había traído, sí trajo la flores. Cuando ella entra, le entrega las flores a mi hermano. Y cuando ella le entrega las flores, el espíritu inmundo se sonríe con ella. Y empieza a darle como a decirle como mi hija y hablarle palabras así. Y yo me quedo observando todo esto y yo me quedo como en shock, porque era algo que, o sea, yo había visto a mis tíos que de repente podían montarse esas cosas, pero era algo que cuando acontecía eso, a mí me llevaban de ahí para otro lugar. Pero el tú presenciarlo y más el espectáculo completo, yo me quedé como que yo en ese tiempo yo dije, ¿qué estará pasando? Cuando le mandan a comprar el refresco rojo, me acuerdo yo que en ese entonces era Red Rojo, y le mandan a comprar el refresco rojo, él empieza a hablarle palabras bonitas a la muchacha de que tú eres mi hija, me gusta cuando tú haces esto, cosas que le hacía como de hora santa y esa cosa. Y le traen el refresco y él se lo bebe club, él no respiró, le digo así. Usted sabe que de por sí el refresco Red Rock de antes traía muchísima soda. Y él se lo tomó así, para más yo me quedé en shock siendo niña, porque yo dije, pero esto no es normal. Porque uno de esos refrescos tú te dabas un traguito y tú no podías aguantar la soda. Y cuando yo me quedo a eso, yo me acuerdo que eso empieza a pasarle la mano a la mujer. Mi hermano empieza a pasarle la mano. Y ahí él le dice como otra cosa más. Y él le dice, no, tranquila, yo mire. Fue y él se fue. Y de repente mi hermano queda estable. Y yo me quedo así mirando a mi hermano. Y yo le digo, y mi padre le pregunta, fulano, ¿está bien? Dijo, sí, yo estoy bien. Y baja la cabeza a mi hermano. Porque mi hermano de por tiempo era atormentado por ese espíritu. En esos mismos días, a él lo habían invitado a una iglesia. Y en la iglesia a él se le montó ese espíritu, le dijo que no entrara. Y él, por los amiguitos y cosas, entró a la iglesia. Y ese espíritu se le ha posicionado en la iglesia. Ese espíritu incluso le daba números. Pero le daba números con el propósito de que él se iba a sacar. Y lo iba a hacer millonario y de todo, pero tenía que entregarle a uno de los familiares. Entonces lo que hacía que el número se lo daba a otra persona que vivía ya por ahí más para arriba. Y esa persona se sacaba cuarto a cada rato. Que incluso mi madre un día le dijo, pero si a ti te da número, tú deberes dárselo no para que uno se saque. Y él le dijo no, porque él sabía el compromiso, porque ese espíritu trataba directamente con él. Y cuando acontece esto, lo de la iglesia, él se le monta ese espíritu. Y cuando se le entra ese espíritu, empiezan a reprenderlo. Y empieza un pastor a reprenderlo. Y cuando empieza un pastor, el espíritu le dice, tú no estás apto para tú reprenderme. Y mencionó unos cuantos males. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. La única que está para reprenderme a mí es fulano. Porque ustedes toditos están en el pecado. Y entre 10 hombres agarraron a mi hermano. Y mi hermano agarró al pastor por el cuello. O sea, el demonio a través de mi hermano agarró al pastor por el cuello ahorcándolo. Y entre 10 hombres lo agarraron y no pudieron con mi hermano. Según cuentan los muchachos que estaban con él presencial ese día en la iglesia. Y mi hermano lo arrempujaba así, le daba unos arrempujones que lo chocaba de la pared. Y cuando mi hermano cuenta que cuando él estaba ahorcando al pastor, hubo en un momento donde él pudo como tomar dominio de su cuerpo y soltó el pastor y se fue y se embaló y se escondió. Ya le daba esta vergüenza por sus amiguitos porque eso le pasaba muy constante. Pero él no se lo había hablado a nuestros padres. Y cuando, o sea, eso para él le pasaba cada cierto tiempo. Cuando él sabía que ese espíritu se iba como a hacer cosas, él se aislaba, se iba lejos de los lugares para como que cuando eso le pasara no causar ningún daño. Pero él no lo había comunicado a nuestro padre. Y cuando le pasa eso la primera vez, o sea, le pasaba siempre, pero primera vez para mí, mi padre le pregunta, ¿tú estás bien? ¿Te encuentras bien? Y él, sí, yo estoy bien. Y mi padre dice, ¿cuánto tú conseguiste? 10 pesos. Ah, no, pues quédate con ellos. Y me acuerdo que en el medio de esa normalía, yo me encontré extraña. Porque yo dije, ¿qué le habrá pasado?
qué fue lo que se movió ahí, qué es lo que aconteció. Me quedé como en shock. Me quedé en shock. A pesar del tiempo, mi madre y mi padre se separan. Individualmente, ese es mi hermano tercero, es mi hermano segundo. Mi hermano tercero también le pasaba lo mismo, que eso lo posicionaba. Y mi madre, al ver ya constantemente que le estaba pasando a mi hermano tercero, que constantemente le acontecía eso, mi madre planea mudarse para la capital. Yo me acuerdo, le voy a dar un poquito más para atrás, que a mi hermano también le llegó a pasar eso de madrugada, a mi hermano tercero, a mi hermano segundo, perdón. Donde toditos dormíamos juntos en una cama. Y mi padre tenía su habitación. Mi madre no recuerdo bien dónde era que estaba. Pero yo me acuerdo que mi hermano, esa noche, eso como que lo despertó y eso se le puso. Y mi hermano le dio una trompa a la pared, que era mitad de bloque y mitad de madera. Y cuando mi hermano le dio a la madera, le hizo despegó una de la madera. Y nosotros nos levantamos. Y mi papá nos llevó para la habitación. Y ahí él se quedó con mi hermano. No sé de ahí más qué aconteció, porque yo era muy pequeña. Y a la misma vez estaba durmiendo. Pero sí lo notaba lo escuchaba como entre hablando, baboseando como entre hablando. No entendía nada de lo que hablaban, pero sí hablaban. Y cuando aconteció esto, había otra anormalidad también en la vecindad. Que todos esos espíritus se manifestaban. En Ocampo se utilizaba de que los niños todo el mundo tenía que acostarse a las 6 de la tarde. Porque a partir de las 7 de la tarde en adelante, que ya antes, las 7 de la tarde y menos Ocampo se ponían purísimos, salían espíritus literales, físicos, se manifestaban físicamente sin posición de gente y caminaban por entre la casa, o sea, por entre las calles, andaban con perros, andaban con cadenas, andaban con muchísimas cosas. Esta será una parte de mi testimonio. Ya le comentaría en otro próximo video más parte de mi testimonio, ya que habrá varias secciones, ya que mi video es bastante largo. Y cuando aconteció eso, luego le voy a sacar un video de lo que pasaba en la vecindad. Cuando aconteció eso, mi madre no estaba ahí, no sé dónde estaba mi madre. Después al tiempo, ellos se dejan. Mi madre tiene otra niña, una niña pequeña, ellos se dejan. Mi madre decide, al ver tanto que mi hermanito tercero, eso se le monta cada rato, mi madre decide mudarse de un lugar a otro. O sea, venir para acá, para la capital. Nosotros éramos de Salcedo, del Cibao. Mi madre quería venir para acá a ver si era el ambiente, a ver qué era lo que lo estaba perturbando. Bueno, mi madre decide viajar para acá. Cuando mi madre decide viajar para acá, ella tiene ahí otro esposo. Le sigue pasando, mi hermano llega aquí. Ya a mi hermano segundo no le pasa, pero a mi hermano tercero le está pasando más constante. Ya él llega aquí, ya eso viene y se le monta. Había que trancarlo en habitaciones, a veces había que amarrarlo, porque eso armaba que quería darle golpe y romper todo. O sea, era como un espíritu agresivo. Y cuando llegamos aquí a la capital, empieza entonces lo que es a manifestarse eso. Mi madre empieza a trancarlo en la habitación, mi madre empieza a trabajar con esos hábitos. Llega y acontece que a pasar los años, ya eso deja como de posicionarse en mi hermano. Pero en mi hermano segundo pasaba que cuando él se airaba, él perdía el conocimiento. Por ejemplo, si me hacían algo malo a mí, eso se le montaba y quería agredir a la otra persona que me hizo algo malo a mí. Y él pedía el conocimiento, no conocía a nadie. Y llegó un momento donde al hermano mío más grande, alguien le hizo algo, le dio como golpe. Y él se molestó. Y él bajó, él estaba en una habitación, y él bajó de la habitación. Y cuando él bajó de la habitación, los ojos se le transformaron. Los ojos, la pupila no se le veían, los ojos se le pusieron negro entero. Pero un negro azabache, un negro que te daba miedo los ojos.
Y cuando yo le caigo atrás, yo le digo, espérate, no te vayas. Y le voceo, mi madre viene subiendo y mi madre dice, Erika, ¿qué fue? Y le dice a mi hermano, fulano, ¿qué fue? Y mi hermano le da un arrempujón a mi mamá, que mi mamá venía subiendo una escalera y la choca de la puerta de la pared de una casa que quedaba abajo. Y mi hermano baja, y cuando mi hermano baja, empieza, el muchacho ya se había trancado. Hay una puerta de hierro grandísima sobre el muchacho. Y él empieza a tumbar la puerta y le dice, sal de ahí, sé yo qué, sé yo cuánto. Y empieza a decir un trozo de cosas. Y le dice, no te preocupes que yo te veo por la calle. Y cuando mi hermano está así airado, fue como que de repente, a los par de minutos, él como que vuelve como en sí. Y él como que, o sea, reacciona. Y yo le digo, fulano, ¿y qué fue lo que te pasó? Y él se queda como pensando. Y yo le digo, pues tú agárrate y repújate a mami, casi le parte la cabeza. Y él se queda así. Y dice, no, no. Y él como que pregunta como que qué pasó, porque a la misma vez él no sabía qué le había acontecido. Y después él piensa como darle mente y empieza a recordarse un poco. Y yo le dije, no, pero fulano le dio a fulano y tú de repente evolucionaste y él no. Y se quedaba así como rebuscando porque él había perdido el conocimiento de lo que le había acontecido en ese momento. Y cuando pasan todo este tipo de cosas, yo era una niña que desde chiquita era muy observadora y era un poco madura de mente. Y yo empezaba a mirar que todo esto no era normal. Y yo dije, pero, ¿y qué habrá pasado? ¿Qué será esto? Luego que entro al evangelio es que empiezo a entender las cosas. Entonces, para el próximo video le estaré explicando qué aconteció de ahí para allá y cómo yo llego al evangelio. Esta es parte de mi testimonio. Habrá una segunda, tercera y hasta cuarta parte, dependiendo por el tiempo. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita, comparte este video y déjame en los comentarios si quieres ver la segunda parte de mi testimonio, que allí le añadiré un poco más que se me pasó de lo que estaba hablando ahora de mi niñez, también de lo que se me había pasado, comentarle, ya que el tiempo apremia. Ya ustedes saben, su hermanita Yacer Ferri. Nos vemos en la siguiente próxima. Chip y Candela. Se me cuidan.